Hermano, Dios les bendiga. En este momento nos vamos a preparar con la palabra del Señor. Es un placer para mí estar aquí por primera vez con mi amigo, el reverendo Quitín. Y también hay una sorpresa, uno de nuestros grandes amigos, tremendo amigo. Por alguna razón se me perdió por completo y no lo había podido localizar ni por cielo ni por tierra. Y vengo a darme la sorpresa esta mañana, aquí encontrar a nuestro queridísimo amigo, el reverendo Miguel Rivera, fundador de Coalición Nacional de Ministros Cristianos, y que tanta falta hace a que la reactivemos, pero como en aquellos tiempos gloriosos. Sí, y ya, de hecho, ya está, reverendo, otra vez. Así es que vamos para allá, ya estamos en este momento. Porque yo creo, con todo respeto, que una de las grandes, mientras se van preparando buscando Mateo 24, una de las grandes tragedias, que pasó con nuestro cristianismo, cuando en la década del 60, Anthony LaVey, el padre de la iglesia, de la Biblia satánica, recomendó al Vaticano que la razón que el Vaticano no había triunfado sobre los evangélicos era porque lo habían hecho mal, persiguiéndolos desde afuera. Anthony LaVey le dijo, ya no los persigan de afuera, sino ahora atáquenlos desde adentro. Y en 1960, el Vaticano comienza la conquista de los Estados Unidos de América, mientras va preparándose. Y en ese momento deciden ellos comprar a dos de los hombres, de las dos personalidades más influyentes de los evangélicos en Estados Unidos, al doctor Billy Graham y a Kathryn Kuhlman. Y con ellos entran dentro de la iglesia evangélica. Y a partir de ese momento los Illuminati levantan una mujer en los 60, una simple mujer, y levanta 22 millones de firmas para sacar a Dios de las escuelas. ¿Quién fue el culpable que esa mujer levantara 22 millones de firmas? Cuando estadística no mía, sino del periódico El País, el periódico más grande de Europa, sacó el año pasado un documental donde dice que en la década del 60 los evangélicos representaban el 70% de la población de los Estados Unidos de América. ¿Quién fue el culpable que esa mujer levantara 22 millones? Nuestros pastores. Porque nuestros pastores evangélicos en los 60 se escondieron detrás del púlpito, alegando que la política era mala. Y se escondieron cuando en aquel momento aquella mujer levantó 22 millones de firmas. Los pastores perfectamente, si se hubieran levantado, reverendo Rivera, hubieran levantado 40 millones de firmas. Y hubieran obligado a los congresistas que no aceptara esa firma. Pero como nuestros pastores se escondieron, no hubo una voz que defendió, sacaron a nuestro Dios de las escuelas. ¿Cuál es el resultado que tenemos hoy en día? Catastrófico. ¿Y cuál es el resultado de la Iglesia Católica? Triunfo total sobre los Estados Unidos. Vicepresidente católico, el secretario de Estado católico, secretario de Defensa católico, el jefe de la CIA católico, el presidente del Congreso ahorita republicano católico. Porque mucho, y yo en eso admiro a un hombre que Dios levantó aquí, es el reverendo Rivera, y este hombre que a pesar que viene de una línea puertorriqueña de aquella época ultralegalista, él decidió romper ese formato. Y como líder, porque siempre he dicho que el pastor es un líder de la comunidad, que el pastor debe de ser conocido en su comunidad, debe ser respetado en su comunidad, que los políticos deben de buscar al pastor no para que el pastor le pida dinero, sino para pedir consejo del pastor y para que el pastor ore por él. Los grandes hombres. Acabo de dar en el programa El Mundo Actual la historia de Mardoqueo. ¡Qué tremendo! Nosotros tenemos que aprender de Mardoqueo. Dice que Mardoqueo siempre estaba a la puerta del rey.
siempre estuvo a la puerta del rey. Y cuando se dio cuenta que Amán el malvado había creado la ley para destruir a la comunidad judía, que yo soy de padre judío también, entonces de inmediato Mardoqueo toma acción. Pero ¿qué hubiera pasado si Mardoqueo no estaba a la puerta del rey? Nunca se hubiera dado cuenta. Importante que sepamos en este momento histórico que estamos viviendo, porque es sumamente histórico lo que estamos viviendo. Y un momento delicado en la profecía de la Biblia. Y es tiempo que los evangélicos, sobre todo nuestros hispanos, también hagamos sentir de que existimos, de que somos seres humanos, y que no es verdad que nuestros hispanos son criminales, asesinos. No. Porque a mí me toca estar en toda la nación. Yo me toca ver a mi gente. Si usted va al valle donde yo vengo, de Río Grande, usted va a ver a la gente pidiendo limosna en los semáforos y no va a encontrar un solo hispano pidiendo limosna. Todos los que están pidiendo limosna es gente que habla perfectamente inglés. Nuestros hispanos, a pesar de que no hablan inglés, son los que están trabajando en los jardines. Son los que están haciendo los trabajos que nadie quiere hacer. Y nos gustaría que nuestros políticos hicieran también eso en sus convenciones. Desgraciadamente no lo hicieron. Por eso, estos dos hombres, es una bendición que Dios los ha levantado en esta nación. La palabra del Señor en estos tiempos finales, Mateo 24, versículo, perdón, yo le había dado mal la referencia a la jovencita. Mateo 24, 1, 3. Dice la palabra del Señor. Y saliendo Jesús del templo, cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin? La traducción original no es siglo. La traducción original es mundo, fin del mundo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de su Hijo amado Jesucristo. En el santo, bendito nombre que es sobre todo nombre, bendecimos esta palabra, Señor. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. No sé si los siervos van a tener imágenes porque trabajo mucho con imágenes. Van a tener aquí, listo. Las 7 señales. Ese es el tema que quiero tocar brevemente con ustedes en este momento. Las 7 señales. Estando él sentado en el monte de los olivos, después de haber estado en el templo, la última vez que él estuvo en el templo, él sube al monte de los olivos. Y allí en el monte de los olivos le hacen la pregunta, la triple pregunta. ¿Cuándo sucederá esto? Es decir, ¿cuándo Jerusalén será destruida? ¿Cuándo el templo va a ser destruido? Esa es la primera pregunta. La tercera pregunta, la segunda pregunta. ¿Cuál será la señal de tu venida? Una, lo hace en singular. En singular. Tengo mi Biblia en hebreo. Y estábamos compartiendo ayer mi esposa con los pastores en Long Island. El nuevo rabino que ha llegado a nuestra comunidad, que es miembro del comité ejecutivo del rabinato a nivel nacional de los reformados, ha agarrado un aprecio y una amistad tan íntima con su servidor, que se me va a meter a la oficina y he tenido que hablarle de la Biblia. Y sacamos Mateo en hebreo, porque a ellos hay que leérselos en hebreo. Y la traducción en hebreo está extraordinario porque es el único evangelio que fue escrito en hebreo del Nuevo Testamento, originalmente. Entonces aquí la traducción es singular. La pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida? Una. 2. ¿Y cuáles son? Ahí sí entra en plural. ¿Y cuáles son las señales del fin del mundo? Fue concreta las preguntas.
Jesús comienza a responder contundentemente a ellos. Le dice que ellos van a ser testigos con sus ojos oculares la destrucción del templo y de Jerusalén. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que ese tiempo de esa profecía se ha llegado. Eso se cumplió al pie de la letra. La mayoría de los discípulos que estuvieron en el monte de los olivos en ese mensaje fueron testigos con sus propios ojos. Cuando Tito, el hijo de Vespasiano, rodeó la ciudad santa de Jerusalén y destruyó el templo, ellos fueron testigos y se cumple esa profecía. Y a partir de ese momento entra un impasse donde el pueblo de Israel es esparcido en todititas las naciones del mundo, hasta terminarse de cumplir la profecía de los profetas, que su pueblo sería esparcido entre todas las naciones. Esa profecía se termina de cumplir cuando Cristóbal Colón descubre América. Con la venida de Cristóbal Colón a América, va a terminar de cumplirse esa profecía. El año pasado estuve en República Dominicana, en Santo Domingo, reverendo Rivera, y le voy a recomendar que usted vea ahí, porque pasa también tiempo, en el museo en el museo que hay de Cristóbal Colón, no sé cómo es que se llama ahí. En ese lugar yo descubrí algo, porque generalmente los demás no, pero cuando alguien es judío o hijo de padre judío, va con el ojo judío. Y a nosotros siempre nos dijeron que Cristóbal Colón era judío. Y hay muchas cosas, por ejemplo, en las crónicas de Cristóbal Colón se encuentra que llevaba 3 barcas, la Santa María, la Pinta y la Niña, en la que él viajaba. En todas las otras 2 embarcaciones eran completamente católicos y hacían los famosos Ave María. Pero en la barca que iba Cristóbal Colón con su tripulación, no hacían el Ave María, sino que hacían los rezos del Kiddush. Esos son los rezos judíos. Entonces, ¿por qué? Si era católico, ¿por qué hacían ellos el Kiddush? Entonces, la tripulación de su barca eran judíos. Pero ellos tenían que disfrazarse como católicos, porque era la persecución contra los judíos en aquel entonces. Por eso es que le dieron el título de marranos, en eso que se tuvieron que hacer católicos por conveniencia, pero en privado seguían siendo judíos. Bueno, allí en el museo, cuando salen en la parte de arriba, reverendo y Quintín, cuando salen en la propia salida hacia abajo, nadie se da cuenta. Y en la parte, porque debe ser en la mano derecha, de la puerta principal de la entrada de su casa a mano derecha, todo judío pone lo que se llama la mezuzá. Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. La mezuzá. Y en la propia entrada de la puerta principal para la casa de Cristóbal Colón está la mezuzá. ¿Por qué Cristóbal Colón? Si era supuestamente católico, ¿por qué tenía una mezuzá en su casa? Porque era judío. Con Cristóbal Colón vinieron muchos judíos que no tenían nada que perder al venir a América, pero que lo habían perdido todo en España. Y con ellos se expanden los judíos en América Latina. Y allí se cumple la profecía que serían regados en todo el mundo. Y allí permanecerían en todo el mundo regados hasta que el tiempo del fin se acercara, que fue la pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Cuál será la señal de tu venida? La pregunta. Y eso es lo que vamos a hablar en este momento. De allí vamos a entrar. ¿Estamos o no estamos en esta generación? ¿Es o no es el tiempo de la venida del Señor? Hay múltiples de razones poderosas para decir que estamos en ese tiempo, y que no solamente estamos en ese tiempo, sino que estamos en el ocaso del fin de una generación. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque una de las contundentes respuestas de Jesús entre las múltiples señales de su venida sería un enfriamiento dentro de su iglesia. La iglesia entraría en un impasse, en un enfriamiento. Es lo que se conoce como apostasía. Una iglesia que ya no es tan caliente como en los 80, donde la iglesia era apasionada y asistía los 7 días de la semana al culto. Era algo sagrado para ellos asistir los 7 días de la semana al culto. Hasta un coro había: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, yo me gozo el sábado, y al llegar domingo sigo con el gozo.
Era real, esa era la iglesia de los 80, una iglesia ardiente. Acabo de hacer un estudio y es bueno que los que van a ir con el pastor Quitín, porque tengo entendido que el pastor Quitín va para las 7 iglesias ahora en septiembre, a visitar las 7 iglesias. Y solo traigo 5 estudios de 4 sets completos, de 4 DVD. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hablo que cada uno de nosotros añoramos a una de esas 7 iglesias. Algunas no las queremos, otras sí las queremos, como la iglesia de Filadelfia. La iglesia que arde. La iglesia que tenía poca fuerza, pero que ardía, es la iglesia del siglo XX. Esa iglesia frente al comunismo, frente al avance de las dictaduras, allí esa iglesia avanzaba los 7 días de la semana. ¿Cómo añoramos esa iglesia? Porque desde los últimos 16 años de este siglo XXI, la iglesia ha tenido un bajonazo extraordinario en la apostasía. En los Estados Unidos asisten solamente una vez a la semana, un domingo. Y ya espérese donde voy a llegar ya también ahí. Se ha perdido esa pasión. Cuando el pastor convoca vigilia, prácticamente vienen 4 o 5 personas a la vigilia. Y los demás, ¿por qué no vienen en vigilia? Porque están cansados, pero cuando si usted los va a ver a las 11 de la noche a su casa, ninguno está durmiendo, todos están frente al televisor. Se ha perdido esa pasión de la vigilia, de los ayunos, de la oración, del estudio de la palabra. Se ha perdido. La imagen demuestra cómo está nuestra iglesia. Mírese allí, por favor, mírese allí. Si usted ve ahí, todos esos niños representan a la iglesia. Así está nuestra iglesia. ¿Quiénes son los que están hablando? Recordamos aquella década de los 80 y todavía los 90, aquella pasión en la misma radiovisión aquí en Washington, aquí en Nueva York, esa pasión por predicar de la venida de Cristo. Los tremendos mensajes de Jorge Rasky, los tremendos mensajes de Gigi Ávila acerca de la pasión de la venida de Cristo. El año pasado estuve en un evento por primera vez, nunca lo había conocido en persona, a Dani Berrío, y estuvimos juntos con Dani Berrío, y los 3 días de la prédica, Dani Berrío estaba sentado delante, que era un milagro, porque casi todos nuestros cantantes famosos ya no quieren oír palabras, sino que cantan al estilo de artista y se salen para afuera. Y estuvo él sentado ahí, y después pasó Dani con los ojos rojos y dijo, es que este era el mensaje de mi viejo padre. Mi padre siempre, Cleto Ríos, predicaba de la venida de Cristo. Ese mensaje se ha perdido. Hoy, en la inmensa mayoría de nuestras radios cristianas y todo, ya no se predica de la venida de Cristo. Se habla de fantásticas historias, de extraordinarias conquistas, como que si nosotros somos Cristo. Los cantantes subliminalmente le meten a nuestros jóvenes que ahora usted puede llegar al cielo sin necesidad de Cristo. Yo te llevo al altar. No, nosotros no podemos llevar a nadie al altar. El que lleva al altar es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él. Y se ha perdido ese mensaje. ¿Y quiénes son los que están hablando? Impresionantemente, en 2 estudios que tengo, uno se llama Síntomas de la Gran Tribulación, el otro se llama El Fin Llegó. En ellos estoy explicando la parábola de Jesús, cuando Jesús dijo, y si ellos callan, ¿de qué está hablando? Si lo hacemos al siglo XX, está hablando de la iglesia. Y si la iglesia calla, entonces las piedras van a hablar. ¿Y quiénes son los que están hablando? ¿Quiénes son los que están hablando de la venida de Cristo? ¿Un Casuluna, un Guillermo Maldonado? ¿Un Enlace? ¿Son ellos los que están hablando de la venida de Cristo? No. ¿Sabes quiénes están hablando de la venida de Cristo? Las piedras. ¿Quiénes son las piedras? History Channel, Discovery. Wow. Que History Channel se diera en diciembre pasado. Que hasta mi niña estuvo allí. Se tiró 2 horas de History Channel en inglés. Se tiró las 7 señales. Impresionante que History Channel en la hora pico se diera 2 horas dedicado a hablar de las 7 señales. Y finaliza el científico diciendo, indiscutiblemente, estamos en el tiempo del fin del mundo. Las piedras. Porque son las piedras.
Son los periodistas. Hace poco, 5 estudios que solo traje un set de 5 cada uno. Nada más que fui a grabar de los VIP, que fui a grabar a México con Televisa. El propio director, mero Televisa, se convierte en una de nuestras prédicas a las 2 de la mañana en su casa. Con un video pirata que le dieron. Y me lleva allí, ahorita en noviembre me lleva, que fui a grabar eso. Y me reciben VIP allí en Televisa, que es toda una ciudad como Hollywood, una ciudad dentro. Y me reciben VIP allí. Y ya tenía una fila allí para la consejería con muchos de estos artistas que están súper enfermos, aunque usted lo ve bien bonito ahí. Y todos ellos, estos periodistas ahí de Televisa y el locutorón ese que me hizo un documental para su servidor, preguntando de la venida de Cristo y diciendo, no cabe duda de que estamos en los tiempos finales. Si ellos callan, las piedras van a hablar. Los últimos 2 años de profundo silencio ante las cosas terribles que están pasando, no son los evangélicos los que están hablando de esto. Es Hollywood, por increíble que parezca. Más de 8 películas en 2 años Hollywood, Quitín. Películas impresionantes como Milagros del Cielo, como Desaparecido. Y una que va a sacar ahorita que es caliente, pero caliente, que coincide hasta con las elecciones. Dios mío. Mientras nuestra iglesia está guardando silencio, son ellos. Mire, ven, déjeme declararle rápidamente esto. Dice aquí, las 7 señales son claras. Padeceremos plagas mortales, hambrunas y terremotos. El cielo se teñirá de negro, los océanos se convertirán en sangre y el anticristo aparecerá para librar la batalla final entre el bien y el mal. ¿Podría ocurrir de verdad? Los expertos han descifrado esta profecía y han llegado a una conclusión sorprendente. Existen pruebas científicas que demuestran que muchas de estas catástrofes pueden llegar a producirse. La caída de una estrella del cielo puede tratarse en realidad de uno de los miles de impredecibles asteroides que podrían estar aproximándose a la Tierra. La plaga predicha en la Biblia podría consistir en una cepa letal de un virus aviar que sería capaz de acabar con millones de personas. Los océanos teñidos de rojo serían las consecuencias de que ciertos microorganismos segregasen peligrosas neurotoxinas de efectos similares a las del gas nervioso. La investigación retrocede al pasado para revelar la verdad que se esconde tras la profecía. ¿Por qué se escribió y cuál es la razón de que siga atrapando nuestra imaginación hasta hoy en día? ¿Y quién lo escribió? Enlace. History Channel. Las piedras están hablando. Cuando Jesús responde acerca de las señales, rápidamente, un parámetro rapidísimo, vamos a hacer un análisis de esas 7 señales. Después de haber salido de este impresionante lugar, el monte del templo, el monte de Moria. Impresionante, es uno de los 5 que dice, porque revelé algo profundo allí y Quitín, tú también acostumbras cada año llevar grupos a Israel, obliga que en el próximo te lleven al monte del templo. Y vas a leerle allí Isaías 14, donde dice que él quiso hacer su trono allá más arriba del cielo, pero como Dios no se lo permitió, entonces dice que se vino al monte del testimonio. En el pueblo judío, en hebreo, el monte del testimonio es el monte de Moria. Dice que allí, en el monte de Moria, se sentó. Y permanecerá hasta el día que Cristo venga sentado, siendo adorado como Dios ahí. Cuando Jesús sale del templo, y es importante también, reverendo Rivera, porque yo sé que te predico unos tremendos sermones ahí. Cuando Jesús sale del templo y llora en Jerusalén, dice, ahora vuestra casa os es dejada vacía. ¿Y cuál era la casa del pueblo de Israel? El monte del templo. Estuvo el primero y el segundo templo. Allí Dios había dicho, ahora yo iré desde aquí, desde el monte del templo. Es por eso que los judíos aquí en Nueva York, cuando oran 3 veces al día, su oración va en dirección a Jerusalén, hacia el monte de Moria. Ahora bien, una pregunta a ustedes. ¿Qué sucede cuando un cristiano se convierte a Cristo? ¿Qué sucede, dice la Biblia? ¿Qué pasa con él en su corazón, con su alma? A ver, díganme aquí ustedes, aquí en voz alta, ¿qué pasa? Cuando alguien se convierte a Cristo, ¿qué dice? Que se convierte en una casa limpia, ¿cierto? ¿Y qué pasa si ese cristiano vuelve al mundo? ¿Qué pasa? 7
espíritus más fuertes regresan. Porque cuando usted se regresa al mundo, su casa que está limpia, y que al convertirse usted a Cristo se convierte en morada del Espíritu Santo, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero al dejar usted al Señor, entonces su casa queda vacía. ¿Quién viene a poseer esa casa? ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús? Allí, aquí en el mismo lugar. Aquí. Cuando los fariseos y los saduceos, porque Quitín fueron dos, porque tú eres teólogo, fueron dos. Los saduceos representaban a los ultraliberales. Eran los que manejaban las finanzas y los bancos del templo. Eran los ultraliberales, los acusaban de tanto porque hasta negaban la existencia del infierno. Pero también, no solo los saduceos rechazaron a Jesús, sino los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los ultra religiosos. Los que no podían dar la mano a alguien porque se contaminaban. Cuando a alguien le regalaba un vaso de agua, entonces sacaban el pañuelo y limpiaban el vaso de agua porque decía que ese judío estaba impurificado. Los extremos, los ultraliberales y los ultralegalistas. Ellos llevaron a Jesús a rechazarlo y lo llevaron a la cruz del Calvario. Y si usted se da cuenta, la historia se está repitiendo. En estos últimos días, lejos de estar viviendo un avivamiento, lo que estamos viendo son los polos opuestos. Un ultraliberalismo y un ultralegalismo que ha resurgido desde el 2010 para acá de una manera infernal. Y ya voy a llegar por qué en las redes sociales. Porque multitudes de nuestros evangélicos creen más a lo que dicen las redes sociales que a lo que dice su pastor Silva. Es triste. Y yo en un estudio, en investigación que hice, impresionante. Porque a raíz de este tremendo hombre de Dios, tuve el privilegio de conocer la Casa Blanca, llegar al Congreso y conocer gente importantísima, gente del servicio secreto que hoy en día aman en nuestro ministerio. Y cuando hubo un ataque en el 2011, durísimo, infernal, que hasta hoy en día se mantiene en primer lugar, el ataque infernal en las redes sociales contra dos temas, el rapto de la iglesia y el diezmo. Y cuando hice un estudio, lamentablemente no traje hoy, que se llama 3 armas que pueden destruir una iglesia, donde estoy mostrando que desde el 2011 el 50% de las entradas de las finanzas en nuestras iglesias se bajó con ese tema infernal del diezmo. Tan infernal es ese ataque del diezmo que no nos va a creer Quitín y Pastor Rivera, que en octubre pasado, estando en Chile, cuando vengo de regreso de la zona sur, me llama el hermano que me dice, porque voy a estar 7 horas, me dice: hermano, el presidente de la comunidad judía de América Latina necesita hablar, ya se dio cuenta que usted está aquí y necesita hablar con usted. ¿Usted cree que le puede dar una hora? Y le digo: claro que sí, dígale que sí. Dice: yo le voy a dar mi oficina para que ustedes hablen ahí los dos. Y así que llegó el presidente de la comunidad judía para América, es un chileno, pero él es para todo el rabinato de América Latina. Y me dijo ahí sentado, para darles rápido, me dijo: Bolaine, me dijo, nosotros escuchamos tu programa El Mundo Actual, toda la comunidad judía en toda América Latina, somos fan de tu programa El Mundo Actual, porque tú eres uno de los nuestros. Y me dijo: necesitamos que nos respondas una pregunta, porque es muy duro el ataque que hemos tenido. Yo imaginaba que el ataque era solo los evangélicos. Me dice, y le digo: ¿cuál es la pregunta, rabino? Me dijo: desde el 2011 hay un ataque infernal contra el diezmo. Y no solamente les ha afectado a ustedes los evangélicos, sino que en nuestra sinagoga el 50% del diezmo ha dejado de entrar. Y me dijo: la pregunta que me hacen los judíos es, todos nuestros judíos, porque dice, con nosotros como rabinos estamos obligados a estudiar el Nuevo Testamento para responder a nuestros judíos. Y me dijo él: la pregunta que me hacen los judíos es, rabinos, a todos, me dijo, porque esta respuesta suya, me dijo, yo se la voy a mandar a todos los rabinos de América Latina. Me dijo: toda la pregunta que le hacen a ellos en su sinagoga es, rabino, ¿por qué en el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo? Y le dije: rabino, le voy a hacer una pregunta muy sencilla. Ustedes como rabino, porque yo no sé eso,
al menos un libro del Nuevo Testamento ustedes están obligados a leer. El libro de los Hechos. ¿Y por qué el libro de los Hechos? Porque es el libro de la historia de la iglesia. Allí se narra todo el origen del nacimiento de la iglesia hasta que la iglesia despega. Y me dice, sí, ¿cuál es la pregunta? Le dije, rabino, háganos, y se los reto a ustedes, a todos ustedes, incluyendo al pastor que eres teólogo. Se los reto a ustedes. Haga un análisis profundo y se darán cuenta que las iglesias del libro de los Hechos fueron fundados en sinagogas. Y que el 95% de los pastores eran judíos, eran rabinos. Le voy a dar el caso de Corintio. En la iglesia de Corintio dice que cuando se armó el alboroto, la mitad de la sinagoga se fue con Pablo, que nace la iglesia, y dice que entre ellos estaba el segundo rabino que se llamaba Jasón. ¿A quién cree usted que iba a dejar de pastor Pablo? A Jasón. Eran judíos, eran rabinos. Entonces le dije, rabino, todos los fundadores de la iglesia del libro de los Hechos eran judíos. Ahora le dije, ¿usted cree que el rabino Pablo necesitaba recordarles a estos rabinos el diezmo? Y se agarró la cabeza y dijo, oh my God, yo no sabía eso. No, si eso nos enseñan desde niños. Eso no tenemos por qué estarlo recalcando, esa enseñanza de nosotros de niños. Ahora entiendo por qué Pablo no lo repite. Porque todos eran rabinos. Bueno, lo que quiero llegar es a esto. Dado que esa es la página que rompió récord de asistencia por nuestros hispanos, esas dos páginas que hablan sobre en contra del rapto de la iglesia y en contra del diezmo. Reverendo, hablé uno de esos amigos que una vez nos presentó usted en Washington, del FBI, y le pedí que me averiguara quiénes eran los dos que estaban detrás de las dos páginas más visitadas por ustedes, porque de fijo que ustedes visitaron esa página. Porque recuerda que una de nuestras debilidades de nuestros hispanos es el diezmo. ¿Y saben cuál fue la sorpresa? Las dos páginas más visitadas por ustedes son dos satanistas los que están detrás. Uno de Madrid, España, y el otro de Santa Marta, Cartagena, California. ¿Desde cuándo los satanistas nos van a hablar verdades a nosotros? ¿Desde cuándo los satanistas nos van a hablar del rapto a nosotros? Y de momento usted entra a una página que se llama El Rapto, entra y viene emocionado, y al final le terminan diciendo que el rapto es un fraude. Un ataque infernal en las redes sociales. Y nos están atacando durísimo. Y muchísimos de ustedes están creyendo sin investigar quién está detrás de esas redes sociales. Lo que yo digo es que hay tres tipos de gente en las redes sociales. Número uno, satanistas. Número dos, adventistas, testigos de Jehová y mormones que tienen cantidad de millones de dólares y contratan lo mejor de los mejores de nuestros muchachos que son fan del asunto de las redes sociales para invadir nuestras redes sociales. Y número tres, aquellos evangélicos resentidos de las iglesias que como el pastor Quitín Silva no lo dejó predicar aquí, entonces se van a las redes sociales y echan todo su veneno. ¿Y de esa es la gente que nos estamos alimentando? ¿Sabe una cosa? El periódico más importante de aquí, este hombre sí es fan, él le lee todos los días, eso lo aseguro, el reverendo Rivera, el New York Times. ¿Cómo es posible que el New York Times sacara en diciembre pasado un artículo? 25 de diciembre, New York Times dijo que por primera vez en 60 años, dijo, primera vez en 60 años, los satanistas y los ateos en esta nación, que cada año en diciembre acuden a la Casa Blanca, cuando el presidente inaugura el árbol de la Navidad, los satanistas y los ateos acuden por 60 años a protestar y a pedir que se quite el nombre de Navidad
y que en su lugar se ponga holiday. En 60 años los satanistas han peleado eso junto con los ateos. Qué vergüenza que el New York Times sacara. Dijo que en 60 años los satanistas habían tenido un tercer aliado. Y dijo, los evangélicos ultra ortodoxos se le unieron por primera vez a los satanistas y a los ateos. Porque desde el 2010 los adventistas han invadido nuestras redes sociales, nuestras páginas, nuestras redes sociales, haciéndose pasar por evangélicos, haciéndose pasar por pentecostales. Y nos han echado veneno de que la Navidad es del diablo, que la Navidad es de Tamuz. Y los evangélicos que hace 30 años el culto de ¿cómo se dice? Nochebuena. Era el culto más precioso en toda América Latina, incluyendo Puerto Rico. Todos llegaban bien vestidos, hacían aquellas cenas especiales. El pastor llegaba con el mejor vestido para predicarse el mejor mensaje del nacimiento de Jesús. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha dado su principado y todo. Miles de almas se convertían cada año en Nochebuena. Los que estaban solos, amargados y no tenían dónde ir, aprovechaban para ir a una iglesia esa noche. Pero desde 2011, el día de Nochebuena, nuestros templos evangélicos parecen museos cerrados. Nadie va, yo sé, pero son contadas. Cerrado porque le creyeron a los adventistas el mensaje de los adventistas. Paso aquí, yo no sé, el Señor siempre me cambia el mensaje, ese es el problema. Dios sabe por qué lo está haciendo. Pero quiero decirle que estoy en el mes de mayo con un grupo de peregrinos a Israel. Estamos ahí en Belén. La guía es una palestina, musulmana. Ya no conoce la historia de Israel. Entre el grupo que yo llevo va uno de estos ultralegalistas. Y entonces él viene y le hace la pregunta a la líder. Le dice, señora Amanda, el 25 de diciembre, y hace la pregunta que todos hacen. La guía dice, 25 de diciembre, Elena, la mamá de Constantino, lo dedicó porque ese día era un día dedicado al Tamuz, y entonces ella lo sustituyó por el nacimiento de Jesús. Para un momento, y al Dios Sol. Cuando termina eso, yo le digo a ella, Amán, te quiero hacer una pregunta, delante de todos. Le dije, ¿en qué año se hizo el calendario solar y por ende también los nombres de los meses? Cuando yo le dije, se quedó callada ella. Y le dije, ¿no sabes, Amán? No, me dijo, que yo sé por dónde viene tu pregunta. Y tienes razón, me dijo. Entonces díselo a ellos. Le dijo a todos, el calendario solar se hizo 325 años después de Elena. El mes de diciembre no existió sino hasta 325 años después de Elena. Entonces, el nombre de eso de Tamuz no corresponde. Aquí viene la segunda pregunta. Le dije, a pesar de que eres palestina, ineludiblemente has vivido en Israel toda tu vida. Así que debes de conocer. Ahora te voy a preguntar, ¿qué el mes de diciembre que corresponde al calendario judío se llama Kilet? Mes de Kilet. El 25 del mes Kilet, le dije a ella, ¿qué celebración tiene el pueblo judío? Y ella me dijo, Hanukkah, la fiesta de las luces. ¿Y qué es Hanukkah? La celebran aquí en todo Nueva York, número 1. Hanukkah tiene 3 fechas. La primera, el 25 del mes Kilet, se encendieron las luces en el tabernáculo del Sinaí. Por primera vez el tabernáculo fue iluminado. Y por eso fue una fecha conmemorativa de acuerdo a la orden que Dios da en Deuteronomio. 2. El 25 del mes Kilet, el rey Salomón inauguró el templo.
Y ese día la gloria de Dios bajó sobre Jerusalén. El templo fue alumbrado con la gloria de Dios. 3. El 25 del mes Quilev, los jamoneos regresaron de la victoria, entraron al templo y las luces de Hanukkah se encendieron el 25 del mes Quilev. Helena, que dice, no lo digo yo, lo dice Discovery, que de toditita la familia de Constantino, la única que pudo haber sido cristiana fue Helena, y yo lo creo así. Helena, quien se fue 3 años a vivir a Israel para indagar cuál era el lugar más exacto de la historia de la Biblia, y donde indagaba, ponía una iglesia. ¿Qué me importa que ahora sea iglesia católica? Pero está la historia. Está la historia, porque sin historia estamos fritos. Y Helena indagó, así es que ella indagó acerca de qué. Bueno, señores, ¿usted cree que la suegra del presidente Obama puede o no puede tener acceso a los edictos de la biblioteca aquí en Washington? ¿Puede o no puede? Ahora imagínese la mamá del emperador en aquel entonces. Era muy fácil para Helena. ¿En qué fecha, en qué época más o menos nació Jesús? Oh, los judíos, estos que se dicen ser judíos pero que no son judíos, que mienten, los falsos mesiánicos de hoy en día, que quieren ser más judíos que los judíos. Sí, es cierto, porque muchos de ellos son hispanos, que toda una vida fueron hispanos. Católicos, después se hicieron evangélicos, se aburrieron de ser evangélicos y ahora quieren ser judíos. Viene hasta en el altar, allí vino uno de ellos hasta hace poco en Nueva York con la equipada aquí y hasta con el talí, ridículo. Y entonces viene de esto, no, que Jesús nació en octubre o que Jesús nació en abril. Ninguno de los dos está cierto. Sencillo, mi hermano. ¿Por qué usted fue a la escuela? A ver, díganme ustedes por qué fue a la escuela. ¿Por qué fueron ustedes a la escuela? ¿Y qué le enseñaron en la escuela? La historia. ¿Por qué sabe usted que existe Nicaragua? ¿Por qué sabe usted que Puerto Rico todavía sigue siendo un estado asociado? Por la historia. ¿Y qué pasa si usted no cree en esa historia? Entonces Puerto Rico no existe. Usemos la cabeza. ¿Ok? Esta señora era súper inteligente. ¿En qué época hizo Irineo el edicto de que todititas los judíos debían de irse a padronar en su ciudad? Bueno, viene alguien y me dice, no, pero es que Irineo no aparece en la historia de la historia de la iglesia. El único que lo escribió fue Lucas. Exactamente, no aparece el nombre de Irineo. ¿Por qué? Todo tiene una respuesta. Porque en el Imperio Romano existían para sus gobernadores, por cuestión de seguridad y de protección, eso de los servicios de inteligencia existe desde aquella época, para proteger a sus gobernadores de provincia, utilizaban 2 nombres, el nombre ante el Congreso romano y el nombre gentilizado que le llamaban ellos. Entonces, cuando este gobernador lo mandan para gobernar la provincia de Siria e Israel, él tenía un nombre gentilizado, cuyo nombre era Cirineo. Pero ante la biblioteca de Roma no aparece Cirineo, sino aparece el nombre de Publio Centulio. Ese era su nombre. Y dice que Publio Centulio hizo un edicto, cuyo edicto obligaba a los judíos mayores de 12 años para las mujeres, 13 años para los varones, a ir a su lugar de nacimiento y empadronarse. Ahora, ¿en qué mes fue hecho? Exactamente en el mes Quilev, la tercera semana del mes Quilev, que hoy en día podría ser la tercera semana de diciembre. Entre las 2 primeras semanas de enero, 3 semanas para empadronarse, lo que quiere decir que Jesús nació entre la tercera semana de diciembre y las primeras 2 semanas de enero. Que nació el 24, el 25, bueno, no importa. Pero él nació. Y nació en esa época.
Y cuando celebramos el nacimiento de Jesús en la época no estamos equivocados. Igual que los rusos celebran el nacimiento de Jesús en la primera semana de enero, tampoco están equivocados. ¿Por qué en ese proceso? Entonces, ¿por qué nos dejamos engañar de las redes sociales? Nos atacan y nos han vuelto más radicales. Y nos han vuelto los extremos, liberales y extremos, como en el principio. ¡Wow! Tremendo, decía el gran hombre de Dios que ya está con el Señor, Francisco de la Cueva. La iglesia se va a ir como comenzó. Así estamos. Y ahí estamos, ese radicalismo terrible hoy en día. ¿Por qué creemos en toda parte de todo eso, aparte de todo lo que le he hablado? Porque todas las señales se han dado. El 14 de mayo de 1948, aunque algunos todavía insisten en las redes sociales que es 2017, y por eso muchos están esperando el arrebatamiento de la iglesia para el otro año. Si bien es cierto, lo real es que la nación judía oficialmente nace el 14 de mayo de 1948. ¿Por qué? Porque a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, 6 de la tarde, hora de Jerusalén, David Ben-Gurión hacía la declaración de independencia. Y aquí en la sede de las Naciones Unidas, que solo tenía 3 años de fundada, una delegación diplomática izaba la bandera entre las naciones, azul y blanca. Sin darse cuenta, ellos estaban cumpliendo Isaías 49:22. Y en aquel día yo levantaré mi bandera en las naciones. Israel solo tiene 68 años. Nació con 50,000 judíos oficiales dentro de su territorio. El mismísimo número, 550,000 judíos. El mismísimo número de judíos que salieron también de Egipto cuando aquella noche salieron de allá de Egipto. El mismo número. 4,000 años después se vuelve a repetir la historia. Llegaron a una tierra que estaba convertida en un desierto. Y en 68 años le han dado vida al desierto. Israel volvió a florecer. Y es la nación más extraordinaria de todo el Medio Oriente. Y para los que son antisemitas, aunque les duela, es la nación de mayor nombre después de Estados Unidos en todo el mundo. La respuesta es muy sencilla. Cada vez que tú utilizas un nuevo celular, ya estás dándole honor a Israel. Porque un judío inventó el primer celular. Cada vez que tú utilizas la computadora, porque ahora toda la vida es computadora, ya estás dándole honor a Israel. Porque un judío inventó la primera computadora. Cada vez que te metes una camarita en el estómago para ver si tienes cáncer, ya le estás dando honor a Israel. Porque un judío inventó esa camarita. Cada vez que a alguien le ponen un marcapaso en el corazón, ya le están dando honor a Israel. Porque un judío fue el que inventó el marcapaso. Al final dice el Dr. House, el de la serie de televisión, que es judío, en una forma sarcástica, lo dijo él. Por cierto, después de hablar de todo eso, dijo, por cierto, a todos los que son enemigos de Israel y que odian a Israel, no tomen Coca-Cola. Porque un matrimonio judío farmacéutico de Texas inventaron la Coca-Cola. En otra palabra, en solo 68 años, esta nación ha hecho historia. La señal de los últimos días. Han regresado de 189 naciones. Han regresado. Y ahí está plantada. Ese es Israel. Este es el Israel de hoy en día. El pastor Quitín lleva años haciendo viaje allá. La segunda señal dice, señales en el cielo. En los últimos años hemos sido impactados, pero impactados no solamente por los super ojos electrónicos que tenemos en el espacio, sino por los impresionantes rugidos que se han detectado en el cielo. Y la última declaración, dada a conocer hace una semana por CNN, que entrevistó a esta doctora de origen hispano científica de la NASA, donde por primera vez oficialmente reconocen que existe la frontera entre un segundo cielo
y un tercer cielo. Y nos dan la razón por 2000 años. Ellos pasaron negando que eso del tercer cielo era puro mito, cuento y leyenda, hasta que ahora la NASA, ¡wow! El descubrimiento del siglo. La NASA por fin descubre que existe un tercer cielo. Nosotros lo sabíamos hace más de 2000 años. Qué lindo que es Dios, ¿verdad? La tercera señal, después del regreso de Israel, tal como lo dice aquí Daniel capítulo 12, sería el crecimiento de la población. Se multiplicaría la población como nunca antes en la historia. En solo 68 años no hemos triplicado, cuadriplicado la población. De hace 68 años la población mundial era de 2.700 millones de habitantes. San Juan, Puerto Rico era chiquitito. Y en aquel entonces nuestras mamás tenían chorros de hijos como gatas. Y con todo y eso, hoy con todos los controles de natalidad, nos hemos duplicado, cuadriplicado y somos 4.000 millones de habitantes. Perdón, 7.000 millones de habitantes. ¿Qué le parece? Hemos pasado impresionante. La quinta señal, la ciencia se aumentará. En solo 68 años hemos pasado de los cuentos, mitos y leyendas a la supertecnología. Lo que nuestros abuelos, bisabuelos jamás imaginaron que sus nietos iban a hacer. Hoy los nietos, esos niños, son nuestros técnicos ahora. Porque cada vez que tú no solucionas el problema de tu celular, se lo das a tu nieto. Y tu nieto es el que te arregla el teléfono. Lo que hace 30 años considerábamos todos los que éramos jóvenes, Quitín, recuerda las películas de James Bond, y mirábamos todo lo que era mito, cuento y leyenda, o cómo se llaman, ficción. Y mirábamos a un James Bond en una computadora en el avión, hablando con otra persona al otro lado. ¡Wow! Y nosotros cuando éramos jóvenes, Rolando Rivera, salíamos impactados de esa ciencia ficción de James Bond. Pero ahora ya no es ciencia ficción. Ahora hablamos con la viejita en Puerto Rico, en Dominicana, en México, en Centroamérica, a través de FaceTime. Y, hola mamá, ¿cómo estás? Enséñame el sillón. ¿Qué estás cocinando? Y hacen esto. Esta ciencia que es muy peligrosa también. Porque es señal del fin del mundo. Quiere decir que todo lleva hacia el fin. Y esta ciencia nos ha llevado a esto. Tengo este estudio, disculpe. Un estudio aquí, no este estudio. Se llama El sello de la bestia, donde estoy hablando en profundidad sobre el microchip. Pero hago un análisis, esto lo hice en el 2011. ¿Se ha fijado usted que desde el 2010 para acá hay una calentura, pero una calentura por tatuarse? Y explico en este estudio que hace 15 años o 16 años, si la policía de Texas paraba a alguien tatuado, de inmediato la policía lo empezaba a investigar. Pero hoy en día hasta los viejonazos de 80 años quieren tatuarse. Y las selecciones de fútbol, de soccer, hasta las narices, que hasta el mismo diablo les tiene miedo. ¿Quién está detrás de los tatuajes? Dije en el 2011. Y estoy citando prominente personal porque yo no me alimento de las redes sociales, del morbo de las redes sociales, precisamente por nuestra trayectoria como escatólogo, que siempre tengo amigos, periodistas, gente política y todo, y no puedo darme el lujo de estar dando algo sensacional, sino algo documentado. ¿Quiénes están detrás de los tatuajes? Los Illuminati. ¿Cuál es el fin? Crear psicológicamente el ambiente de toditita la humanidad en todas las esferas. Psicológicamente prepararlos ya para el microchip, para la identificación electrónica, para la dependencia psicológica. En el estudio estoy mostrando 4 pasajes el por qué el Señor le prohíbe terminantemente a su pueblo judío tatuarse de las 2 formas, es decir,
el que es con, ¿cómo se dice? Con aguja y el que es estampado. Y lo explico, que se lo explique usted, que se lo enseñe a sus hijos, a sus jovencitos, porque tarde o temprano su jovencito, su jovencita va a venir con la calentura de que sus compañeritos se pusieron un tatuaje y que ellos también quieren ponerse un tatuaje. Y usted tiene que hablar con ellos. Pero también hacemos un análisis. ¿Y qué del que ya vino tatuado a la iglesia? Bueno, para él hay buena noticia. Si él se tatuó sin conocer a Cristo, nadie lo puede condenar por lo que hizo en el mundo, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas ahora. No estamos hablando de los que ya vienen tatuados, estamos hablando de alguien que es evangélico, tu hijo, tu hija, que ahora se quiere tatuar. Todo lo que sea, la Biblia lo prohíbe, no importa si es el nombre de Jesús, si es la estrella de David, lo que sea. Dios dice enfáticamente en ese pasaje: no te pondrás ningún tatuaje, ni estampado, ni de las dos formas lo dice, porque eso hacen los paganos. Y son invocaciones a los demonios. Le preguntaron al Máximo, a la estrella, al culpable de que ahora los mexicanos no quieran comer chile. Al Máximo, al goleador de Chile. Le preguntaron, ¿por qué tanto tatuaje? Que ya no alcanza dónde poner tatuaje. Y él dijo, porque cada vez que me pongo un tatuaje recibo un espíritu de fuerza. Santo Dios, lo que está diciendo la Biblia. Y eso nos ha llevado a esta imagen entonces. Toda esta tecnología nos está llevando donde ellos quieren. Nos llevó a esto ya. A eso. Oh, esto yo lo hice en 2011 y tengo el otro, el celeste, que es el que ya estoy hablando, el peligro cuando le digan a su niño en la escuela, porque ya se lo van a decir, que por qué debe de ponerse un tatuaje, un microchip. Cuando yo saqué esto me criticaron en las redes sociales que estaba exagerado. Eso que estoy hablando de las facciones de la cara. Así, me exageraron, dijeron eso y que el iris de los ojos, que yo estaba exagerando. Bueno, me criticaron en las redes sociales. Bueno, está bien. 8 de diciembre, 11 de la mañana, hora de Milán, Italia. Estoy en Italia y prueba de ello que mi programa El Mundo Actual fue grabado en vivo de ella. Estoy leyendo el periódico italiano. Está saliendo la noticia. Y está diciendo que los europeos están aterrorizados, espantados por el terrorismo de ISIS, de los musulmanes. Y de los 9 millones de refugiados que están cayendo sobre Europa, y que entre esos millones de refugiados vienen terroristas y que no saben cómo controlarlo. Dice la Frontex, que significa la Organización para la Protección de las Fronteras de la Unión Europea, ha dado a conocer la siguiente noticia: que a partir de a mediados del 2016, lo cual ya está estable, dice, comenzará la Frontex a todos los refugiados sirios, iraquíes, libios y africanos a hacerles un escaneo de su cara, de sus facciones de su cara, a hacerle una imagen del iris de sus ojos y a registrar sus huellas digitales electrónicas. Y cualquier refugiado a partir de junio de 2016 que quiera un estatus de refugiado en Europa, para que las cámaras inteligentes, yo no sabía hasta ese momento que las cámaras de aquí de Nueva York son cámaras inteligentes, para que las cámaras inteligentes puedan leer el microchip y puedan inmediatamente detectar, porque dicen que cuando alguien va a cometer algo, por más que quiera ocultar, va a demostrar nerviosismo en las facciones de esta parte. Y si viene un terrorista en una terminal del bus, es el periódico, las cámaras inteligentes empezarán a notar nerviosismo en las facciones de su cara. De inmediato van al iris de sus ojos. El iris de sus ojos lo va a llevar de inmediato a la identidad de la persona. Y 20 metros adelante estarán 3 policías esperando a ese hombre. Wow, la noticia dijo esto, estoy citando el periódico, dice, la noticia ha caído, fantástico para los europeos. Y nótese lo que dijo, interesante, Rivera. Dijo, y la Casa Blanca ha recibido con beneplácito esta noticia. ¿Qué quiere decir que la Casa Blanca lo ha recibido con beneplácito? A ver, díganme ustedes, al entendido en pocas palabras, a ver, díganme. Gracias, Mr. Google, por la respuesta. Ahí está. Espérense. ¿Sabían ustedes que desde 2011 miles de ciudadanos norteamericanos
ya llevan el microchip en su mano derecha. Si usted no se da cuenta, cuando vaya al supermercado o vaya al Starbucks Café, fíjese que la Starbucks Café ahora tiene una maquinita así puesta allí con el sensor rojo. Fíjese que ahora Walmart, no sé si aquí existe la cadena Walmart o otro, ya tienen pases especiales. Ay, pastor, el problema es que mi tiempo a mí se me va. Yo usted me había dicho que a las 12. ¿Le doy unos 15 minutos más rápido? ¿Se me aguantan ustedes? Si ustedes no ayunaron, ustedes no comieron, estamos iguales. Así, déjenme mostrarles este video. Yo no hemos probado el sonido, pero déjenme mostrarles este video, rápido. Ayúdenme con el sonido allá. Si me tienen un micrófono mejor aquí para usarlo yo mejor para no estar. ¿No tienen? Habilíteme ese micrófono. Úseme bien el sonido, ya sabe. ¿Listo? Mire bien, mire bien. No, búselo arriba. Téngalo. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. Es un comercial de IBM. Hay miles de ciudadanos americanos. Bueno, yo tenía 2 testimonios de primera mano. Digamos segunda mano. Primero es cuando es uno. Uno es una familia mexicana en Houston, Texas. Y el otro es una familia puertorriqueña en Daytona, Florida. Ellos me dijeron, hermano Bolaine, nosotros hemos sido testigos de ver cómo pagan con su mano. Bueno, hace exactamente 2 semanas estoy aquí en Boston, Massachusetts. Después de la conferencia en la mañana, eso era el sábado, el pastor me lleva porque, bueno, algunos dirán que es malo y todo, pero yo soy igual que el reverendo Rivera, me gusta el café, pero el café fuerte. Entonces yo necesitaba pasar a recoger mi café en Starbucks. Cuando yo llego me bajo porque los hermanos que ellos no les gusta el café porque no los deja dormir, dice. Entonces yo me bajo del carro, voy corriendo y en ese momento va entrando una señora anglosajona adulta. Yo le abrí la puerta a ella, era como un robot, ni me dio la gracia, nada. Pasó, pero Dios quería que fuera así. Ella pasa adelante, le hace la orden al muchacho del Starbucks, lo que ella quiere. El muchacho va a agarrar su galleta y yo estoy detrás de ella. Cuando ella pasa su mano en el sensor, por eso le dije a la maquinita, yo lo vi. Pasa su mano en el sensor así. Inmediatamente viene el muchacho y le dice, what did you pay? ¿Con qué va a pagar? Ella le dice, ya pagué. ¿Con chip? Le dijo él. Él le dijo, sí, con el chip. O sea que los vendedores ya están, ya saben también. Le dijo ella, sí, con el chip. Señores, todo se está preparando. Todo se está preparando. En su totalidad. Si todo esto está listo, todo, eso está listo. Así que, por favor, léame en voz alta los que puedan. Léame en voz alta. Léame. Todo eso es parte del plan. Lo que digo en el otro estudio que tengo en microchip, es el celeste, donde digo que tienen un plan de convertirnos en zombie. Hoy todos son zombies. Porque los jóvenes y las jovencitas van en la calle.
todos van así. Hoy esto nos está robando la bendición. Porque ahora las familias ya no platican en la casa. El esposo se sienta al otro lado del sofá, la esposa al otro lado del sofá y los muchachitos todos por otro lado y todos están así. Ahora se sientan en la mesa de la comida a comer y todos como zombies. Y usted le está preguntando a alguien y está clavado así. Y entonces Ricardo, ajá, ajá, ni sabe de qué está contestando. Todos parecen zombies en la casa. El esposo y la esposa ya no están platicando. Los matrimonios se están destruyendo. Y cuando vienen a la iglesia, todavía quieren venir a textear a la iglesia. Dedican 12, 14 o 15 horas para el texteo, las 24, en todas las 7 semanas, los 7 días. Pero cuando vienen a la iglesia, condicionan al pastor Quitín que si no sale a las 12 en punto, se le van. Qué triste, ¿verdad? Y todavía no nos damos cuenta que Cristo viene. De verdad, mi hermano. Cristo viene. Estamos más cerca de lo que no nos imaginamos. Estamos a punto, yo quiero terminar aquí ya. Estamos entrando en un año sumamente polémico. En el estudio de los 5 que hice con Televisa, ando un set de 5 cada uno ahí, en la parte de atrás al final. Estoy hablando uno que se llama el anticristo y el falso profeta. Y estoy hablando una hipótesis, vuelvo a aclarar, es hipótesis, no estoy diciendo que va a ser así. Solo estoy diciendo en abril que esta campaña política va a ser la más polémica jamás vista en historia. Y estoy diciendo en abril que la campaña va a ser entre Hillary Clinton y Donald Trump. Eso significa que los ojos a partir de mañana, 1 de agosto, los ojos del mundo van a estar sobre nosotros. Una campaña política oscura que nos da miedo. Nos da miedo. 2 cosas. ¿Qué pasaría si en plena campaña política en el mes de octubre sucede el arrebatamiento? Automáticamente se suspenderían las elecciones. ¿Por qué, pastor reverendo Rivera? Porque en el arrebatamiento se van a ir gobernadores, senadores, altos oficiales del ejército. Se van en el rapto. Y eso obligaría al Senado y al Congreso a suspender las elecciones. Y al suspenderse las elecciones, el presidente continuaría en el poder y declararía la ley marcial. Es una hipótesis, nada más hipótesis. Supongamos que llegamos al 8 de enero, 10 de la noche, y hay un presidente oficial ganador. Dios no lo permita. Pero entre lo posible todo está, Dios no lo permita. ¿Qué tal si sale Donald Trump? ¿Tendríamos al caballo rojo? Al hombre que no acepta ni siquiera un email de crítica, le pasa a la de mi esposa, que mi esposa no puede ver las redes sociales, pues usted sabe que va a haber siempre ataque. Por un solo email de crítica, el hombre está, o la declaración que dio ayer, antier, el domingo, el viernes, ¿se acuerdan? No, el sábado en la mañana, que dijo que estaba con ganas de agarrar a 2 de los conferencistas. ¿Y ese va a ser nuestro presidente? Sí, me da miedo. Pero también me da miedo del otro lado. Porque es ultraliberal. Señores,
Por favor, hermano, lo que le quiero decir no es política. Lo que le quiero decir es, estamos en un momento oscuro de la historia. Todas las cartas se están poniendo para el rapto de la iglesia. Los preparativos de la gran tribulación están en la vuelta de la esquina. Todo está listo. Todo se está preparando. Y lo que van a ver en este video va a suceder muy pronto. Buen volumen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. Así es. Yo voy a pedir que se pongan de pie. Un día no muy lejano, miles cerrarán sus ojos y al abrirlos ya no estarán sus seres queridos. Todas las profecías se están cumpliendo. Estamos viviendo uno de los años más delicados, como fue el año pasado. Y si logramos pasar este año, el otro va a ser sumamente delicado también. Lo mejor es estar agarrado con toda la familia. Lo peor que puedes hacer es irte de la iglesia o dejarte de congregar. Urge que traigas a toda tu familia a la iglesia. Urge. Porque algo va a pasar. Hace 2 años desapareció un avión con 239 personas a bordo. Eso me llevó a hacer ese estudio que tengo atrás que se llama Desaparecido. Hasta hoy en día no se sabe qué pasó con esas 239 personas. Pero la respuesta tal vez la tenga Hollywood. Porque solo 3 meses después que el avión desapareció, Hollywood vino a las puertas de Dallas, de hoy desaparecido ya y en la presencia del Señor, nuestro querido Tim LaHaye, que partió el martes antepasado con el Señor. Vinieron a tocar las puertas de Tim LaHaye, Hollywood, para decirle: queremos la película Desaparecidos. ¿Por qué Hollywood desde 2014 nos ha invadido con películas de la venida de Cristo, del rapto, de la gran tribulación? ¿Es que acaso Hollywood sospecha que algo va a pasar? No olvide que ellos son del nuevo orden mundial. Ellos saben mucho. Si Cristo está a las puertas, mi hermano, más vale que ganes a tu familia. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro allí donde estás de pie. Allí con tu rostro inclinado.
Pídele a Jesús en este momento que te dé la oportunidad de estar preparado. Y mientras están orando en silencio, si hay algún joven o alguna jovencita, algún señor o alguna señora que por alguna razón todavía no está seguro de ser salvo, pero que quisiera ser salvo esta mañana, yo lo voy a invitar que repita en silencio, ahí donde está de pie, la siguiente oración de perdón y de salvación. A ver, repitan con silencio solo los que no están seguros de ser salvos. Digan así: si tú no eres salvo, repite esta oración. Dile así: Señor Jesús. Repítelo en silencio, pero repítalo. Señor Jesús, en este momento yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y Salvador de mi vida. Y digan esta palabra, solo los que están pidiendo perdón, digan esta palabra: acepto esta mañana el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora solo los que están pidiendo perdón nada más, si lo están haciendo, repitan 3 veces conmigo esta palabra. Digan así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mientras están orando todos, yo quiero hacer una oración especial, pero muy especial. Y quiero depositar en los brazos de mi Señor Jesús esta mañana a toda persona, joven, jovencita, señor o señora, que en este momento acaba de pedir perdón. Para ello voy a pedir todo lo que repitieron esta oración, si lo hicieron y pidieron perdón, solo levánteme su manito derecha como señala ahí en su banca, porque lo voy a bendecir en esta mañana. A ver, todo el que repitió la oración, si pidió perdón, solo levanta tu mano. Si acabas de pedir perdón, si repetiste esta oración, si no estabas seguro de ser salvo y ahorita acabas de pedir perdón, si lo hiciste, solo levántame tu manito. Ahora, con todo respeto y perdón, voy a pedir, solo los que levantaron su manito derecha salgan, vengan al altar, vengan para acá al altar, vengan aquí. Solo los que levantaron su manito derecha salgan de su banca y vengan aquí al altar, porque los quiero bendecir aquí en el altar. Vengan para acá. ¿Hay alguna persona que se ha apartado de la iglesia, que se ha alejado de la iglesia, que ya tiene semanas o meses que no viene a la iglesia, que ya no siente el deseo de llorar cuando viene a la iglesia, que no siente deseo de orar, que siente que se le fue la pasión de la salvación? Yo le voy a invitar que salga de su banca en señal de restauración. Todo aquel que está frío, que se ha enfriado, sacúdase del polvo del anticristo y salga de su banca y venga al altar y dice: ¿sabe qué? Yo no me voy a quedar, yo me sacudo, yo me levanto de ese letargo. Estoy dando lugar al altar todavía. Cualquiera que se ha enfriado, que se ha alejado un poco de la iglesia, que ya no está involucrado en la iglesia, que ya no siente deseo de llorar como antes, que no siente esa pasión de Dios en su corazón. ¿Quiere venir al altar? Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran altar de su presencia para darte las infinitas gracias, mi amado Dios, por cada una de estas preciosísimas almas que ha pasado el altar. Son suyas, Señor, porque usted las compró en la cruz del Calvario. Y por eso, mi amado Dios, este momento las depositamos en tus manos. Y pedimos, Señor, que usted los declare hijos suyos, conforme a la promesa de San Juan 1:12. Eso significa, Señor, que los declares libres de toda maldición, de todo pecado y de todo reclamo.
que Satán quiere hacer de sus vidas. Porque desde este momento, Señor, ellos son libres. Y permita que tu ángel, Señor, a partir de hoy los acompañe, los respalde y los cuide, Señor. En el nombre de Jesús esta mañana, Señor, protege a tus hijos, a tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice toda la congregación. Bendice el pastor Quitín, Señor, que no solo lo usas en tu congregación, sino que en múltiples de viajes de conferencias pastorales también, Señor. Señor, bendice al reverendo Rivera, Señor, que en un momento, Señor, lo usaste con esa voz proemigrante de una manera impresionante, Señor. Que vuelva a levantarse. Estamos listos los que estábamos con él a levantar esas manos, Señor, hasta que tú vengas. Me dice el pastor José Luis y a cada siervo ministro que está aquí, Señor, que trabajemos con fuerza, Señor, en tu obra mientras tú vienes, pero que esperemos tu venida como que esta noche va a venir, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre. En nombre de Jesús. Amén. No se me mueva nadie, así como están. Yo quiero dejar al pastor Quitín. Y solo quiero decirle que en la parte de atrás ando unos estudios que los voy a poner solo por este ratito. Todos son DVD, todos vienen con documentales, todos son digitales para que los compartas con tu familia. Hay un estudio de las 7 iglesias, son 4 discos DVD profundo para los que van a ir con Quitín a las 7 iglesias. Formé parte del equipo científico hace 16 años. Y el estudio lo hago en base con imágenes de lo que yo estudio, me tocó en la investigación. Cualquiera de esos estudios, y ando solo 7 libros, son 8, pero ando 7 del último que escribí. Este ya no está a disposición porque es de Quitín. Pero hay 7 libros más de quién es el anticristo o el falso profeta y por qué sospechamos de Francisco. Cualquiera de estos estudios y mucho más allá atrás. Dios les bendiga, el pastor queda con ustedes. Aleluya. Asimismo en este ambiente reconocemos al siervo del Señor, hermano Bolaines, que es un hombre dedicado. Ustedes no se imaginan lo que es entrarse en el trabajo del Señor y dedicar su vida a escudriñar las verdades que necesitamos.